Controla la pelota el pincha, controla la pelota Estudiantes con Medina. Lo dejó allí para Piovi. Piovi, que se la deja Farías. Farías, buena pelota filtrada. Allí la agarró Mesa, mira cómo pasó Mesa. ¡Está! ¡El Mesa! ¡Gol! Pincha rata del León. De Mesa, lo hizo alrededor de la media hora del segundo tiempo. Estudiantes se pone arriba en el Coloso. El pincha tiene 1, Newell's 0. Mesa, el autor del gol. Vendrá el córner de Vanega a los 45 minutos pasados. Al primer palo, la peinaron, le quedó Lola. Leprosa. ¡Gol! De la lepra de Newell's. Lo hizo Luciano Lolo. Empata el partido la lepra desde la pelota parada de Vanega. Casi a los 46 minutos del segundo tiempo. Newell's tiene 1, Estudiantes 1. Luciano Lolo, el autor del gol. Bueno, empató la lepra por la fecha 10 de este torneo clausura 1-1 frente al pincha, frente a Estudiantes de La Plata en el Coloso del Parque. En un partido en el cual Newell's venía con un ambiente bastante intenso, por decirlo de alguna manera leve, con un clima pesado en el Coloso, la gente que no estaba muy conforme con el desempeño de Fabiani por la eliminación de la Copa Argentina, por no poder haber conseguido algunos objetivos, por una seguidilla de partidos no solo sin conseguir los resultados esperados, sino también por el hecho de no haber conseguido un buen funcionamiento, un buen modelo de juego, con una dirigencia que cada vez deja más en evidencia lo mal que están haciendo las cosas en Newell's, entre un montón de diferentes motivos por los cuales la gente de Newell's ya está cansada. Y entonces se daba el partido en un clima hostil, un partido que para colmo en el primer tiempo yo entiendo que Estudiantes no solo que sale muchísimo mejor, sino que controla las acciones en el inicio y en el transcurso del primer tiempo, con muy buenas acciones de Palacio, con un Medina que acomodaba los hilos en el mediocampo, con algunas buenas intervenciones de Ascasíbar, con llegadas constantes hacia el área defendida por Espínola, donde yo creo que Estudiantes en el primer tiempo estuvo muchísimo más tiempo en ataque, siendo muchísimo mejor, siendo más superior que su rival, controlando las acciones, controlando los tiempos del partido. Un Newell's que le costaba muchísimo avanzar, entendiendo que inclusive Estudiantes se daba cuenta de que necesitaba obligatoriamente conseguir el gol por el hecho de tener tantas llegadas y no poder concretarlas, entendiendo también que de todas maneras si el resultado seguía siendo 0-0 al descanso, podía ser que Newell's se levante en el segundo tiempo. Inclusive esto se demuestra finalizando el primer tiempo, donde Estudiantes iba, buscaba, era más, era superior en el primer tiempo, pero no podía conseguir el gol. Y finalizando el primer tiempo, casi Newell's se pone en ventaja con un penal que al final no termina siendo convalidado porque el full es fuera del área. Entonces Estudiantes tenía la pelota, tenía las ocasiones, tenía el juego, era muchísimo mejor que Newell's en el partido, pero no podía concretar. En el segundo tiempo, luego de un dominio casi total del conjunto de La Plata en la primera parte, yo entiendo que Estudiantes vuelva a salir mejor que Newell's. Entiendo que Estudiantes, a pesar de no tener el mismo dominio que había tenido en el primer tiempo, juega mejor, entra más en juego Guido Carrillo, que tiene algunas chances muy interesantes. Me gusta mucho cómo juega Guido Carrillo de 9. Entiendo que le faltó más verticalidad a Newell's. Mosquera no me terminó de convencer. No
pudo demostrar la jerarquía de 9 Cocolizo González. Creo que a Newell's le faltó por todos lados y Estudiantes poco a poco en el segundo tiempo se fue acomodando, fue mostrando una superioridad que su rival, fue mejorando en el juego y alrededor de los 75 minutos, luego de que la pelota le llega a Cristian Medina, este abre el juego con Piovi, que da un pase para Farías y este último con un gran pase, un pase fenomenal, habilita a Mesa, que de una gran manera limpia Cuesta para definir cruzado de primera, de una manera fenomenal para poner el 1-0. Un resultado que hasta ese momento era más justo que el empate porque Estudiantes en general en el partido había sido superior, pero el problema que tiene Estudiantes acá, ya habiendo entendido que en el primer tiempo tendría que haber seguido al descanso ganándolo, es que regula, es que Domínguez en vez de ir a buscar rápidamente el segundo, empieza como a intentar juntar toques, no liquida rápidamente el partido y después del gol de el conjunto Pincharrata, curiosamente Newell's crece en el partido, empieza a llegar más, Vanega empieza a meterse más en juego, tiene algunas chances más claras donde en un momento del segundo tiempo ya directamente jugaba Newell's sin técnico porque Fabiani por reclamos al árbitro se va expulsado. Y de todas maneras, finalizando el partido con un Newell's entregado, pero con un Estudiantes que no terminó de cerrar el partido, la Lepra fue a buscarlo desesperado al empate, con la gente que empujaba, que empezó a entender la idea de, loco, si nosotros no tiramos a nuestros jugadores para adelante, es muy complicado. Empezó a cambiar el semblante en el Coloso, y Estudiantes empezó a arrugar, empezó a quedarse finalizando el partido, inclusive no es que le habían quedado muchas contras, y Newell's, entendiendo que el partido no estaba tan lejos, entendiendo que le faltaba solo un gol y que Estudiantes había tenido chances para poder liquidarlo y no lo había conseguido, lo fue a buscar. Con lo que tenía, con sus armas, fue hasta el último minuto a intentar conseguir el empate y este termina llegando alrededor de los 91 minutos, luego de que Vanega mande un centro al primer palo y luego de un roce la pelota le cae a Lolo, que la frena y remata abajo del arco para poner el 1-1. De manera agónica Newell's rescata un punto. De todas maneras yo entiendo que el partido de Newell's no fue bueno. El hincha de Newell's por un lado se va conforme con el resultado porque había sido inferior que su rival y porque de manera agónica lo empata, pero yo creo que más allá de conforme tiene que irse preocupado, porque el funcionamiento del equipo no es que estuvo malo, es que directamente no se vio, no hubo un funcionamiento. Fabiani lo planteó muy mal de arranque. Casi en todo el partido fue un control constante de Estudiantes, que es cierto, un Estudiantes que ganando estaba puntero, que está muchísimo mejor en cuanto a jugadores, en cuanto a momento, en cuanto a todo, pero que también venía de quedar eliminado de la Libertadores, entre otras cosas, y que dominó en el Coloso a un Newell's muy flojo, muy blandito, que salvó la imagen y que sobre todo creo yo que salvó lo que le queda de vida a Fabiani en el conjunto del Parque por el empate agónico. Si este partido terminaba 1-0 a favor de Estudiantes, yo no sé cuánto le quedaba a Fabiani, iba a empezar a suspender las conferencias de prensa. De hecho, evidentemente no iba a poder darla y no la dio porque se fue expulsado. Entonces, yo creo que hoy Newell's respira un poquito por el empate, pero no se encuentra el juego y eso es lo más preocupante para este equipo que le falta un montón. Desde el juego, desde la idea y también desde la conexión de sus jugadores para poder llegar a conseguir un mejor funcionamiento. Empató la Lepra por la fecha 10 de este torneo clausura 1-1 frente al Pincharrata, frente a Estudiantes.
en el Coloso del Parque. ¡Nos vemos! Que la pasen bien.